Egunon. Buenos días. Hemos visto la película Venuto al Mundo de la sección oficial y vamos a empezar a la rueda de prensa. Mondo, iniziamo la conferenza stampa. È molto importante che i fotografi, per favore, si allontanino un pochino e soprattutto non usate il flash nel corso della conferenza stampa. Ringrazierei anche vi metteste in piedi per fare le domande. Oggi abbiamo la actriz Penélope Cruz y los productores Guilain Bagua y Roberto Sesa. Y están esperando ya. Ahí hay una pregunta, por favor. Adelante con las preguntas, por favor. Buongiorno, Penelope, benvenuta a San Sebastiano, anche in Spagna. Ti volevo rivolgere la prima domanda: qual è il tuo rapporto con il cinema spagnolo? Perché ti vediamo ritornare al cinema europeo. Quando ti vedremo in Spagna, al di là del cambiamento che hai fatto con Almodóvar? Dico quello che... Yo no sé si voy a poder arreglarlo. Hola. ¿Sí? Sí, ahora sí. Que yo nunca me he ido porque he tenido la suerte de poder compaginar mis trabajos aquí con los trabajos que me han ido ofreciendo fuera. Y cuando me fui a rodar mi primera película fuera, me fui con mi billete de ida y vuelta, y así he hecho la mayor parte de las películas que he hecho en Estados Unidos. O sea que eso, desde luego, si no ha cambiado hasta ahora, no va a cambiar. Mi intención es la misma, incluso más, si cabe, seguir trabajando en mi país todo lo que pueda. Hola. Sí, aquí, por favor. Aquí a la izquierda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy aquí. Penélope, esta película es muy arriesgada, es un personaje muy arriesgado y me gustaría que nos contaras qué viste en él, o sea, que nos desarrollaras lo que ha sido el reto específicamente de esta mujer. Castelito físicamente te trata mal, porque siempre apareces en sus películas pues como apareces. Entonces me gustaría que nos contaras la experiencia de interpretar a una mujer mayor. ¿Cómo es ese viaje, no en el maquillaje, sino el viaje interior? Hombre, en las dos ocasiones, tanto Sergio como Margaret me han regalado personajes maravillosos, personajes muy difíciles. Este es uno de los personajes más difíciles que yo he tenido entre mis manos. Es un personaje que va de los 20 a los 50 y tantos, que cuando empieza la película ella prácticamente acaba de dejar la edad del pavo, va de camino a convertirse en una mujer. Cuando acaba la película es la madre de un adolescente en plena edad del pavo y la ves pasar por todos esos colores. Le pasa de todo, igual que le pasaba de todo al personaje de Italia. Aquí la dificultad añadida, la cosa que más me asustaba a mí era las diferencias de edad, porque nunca he tenido un personaje en el que haya tenido que hacer eso y poder hacer la misma mujer a los 20 y a los 50 y tantos, que la esencia sea la misma, ¿no? Más las dificultades del idioma, más que es un personaje que emocionalmente exigía mucho, pero eso es una joya para mí, es abrir esa novela y ese guión y ver que me están una vez más dando esa confianza, ¿no? Y poniendo en mis manos un personaje tan complejo. Pues eso es una suerte, porque esos son los personajes que los actores buscamos, pero no depende de nosotros que nos los den, ¿no? Y yo les estoy muy agradecida a ellos dos, porque las dos películas que hemos hecho juntos han sido muy importantes para mí a muchos niveles, no solo profesionalmente. Hola, soy Roxana Vázquez de Argentina, de C5N, acá estoy, Penélope. Quería preguntarte, bueno, retomando la pregunta de mi colega, ¿cómo fue filmar en Sarajevo, en Bosnia, en esos lugares tan particulares? Y además, ¿cómo estás filmando con Javier Bardem a las órdenes de Ridley Scott? ¿Cómo es esta experiencia? Era muy importante para nosotros rodar en Sarajevo. Nos recibieron con los brazos abiertos, compartieron historias con nosotros, muchos supervivientes de la guerra, historias que nos ayudaron a entender un poquito más
una guerra que fue tan compleja y tan difícil de entender, incluso para un bosnio, un serbio o un croata. Hablas con ellos y ellos mismos te dicen que ni siquiera a día de hoy pueden llegar a entender cómo la cosa llegó a degenerarse hasta ese punto tan salvaje, ¿no? Y fue muy importante para nosotros estar ahí. Fuimos 2 veces, de hecho, porque necesitábamos 3 estaciones, primavera, verano y luego volver en invierno. Y fue muy, muy importante porque cada personaje lleva su guerra personal, y la de Gema está muy unida a lo que vive en Sarajevo, y de tanta oscuridad, de ahí es donde sale ese hijo tan deseado que le llega a la vida de la manera más inesperada. Pero ese hijo es el que al final es el verdadero hombre de su vida, porque va perdiendo todos sus otros amores, ¿no? Y la otra pregunta, el rodaje con Ridley, muy bien. No tenemos ninguna escena juntos nosotros, o sea que no te puedo hablar de las escenas con él porque no tenemos ni una escena juntos. Yo tengo todas mis escenas con Michael Fassbender y con Cameron Díaz, y es un guión maravilloso de Cormac McCarthy, y ahí estamos trabajando. Mi prego, avete traduzione all'italiano? My name is Eric and I'm from Denmark. Eric de Dinamarca, una pregunta también para ti, Penélope, es decir, ¿cómo consideras el impacto del crisis financiero a la hora de hacer películas en tu país? ¿Y cómo consideras el futuro del cine español? Y los productores también pueden responder a esto también. Bien, ¿puedo responder en español? Sí. Sí, puedo responder en español. Y cuando me preguntan intento contestar pensando que cada ciudadano tiene derecho a dar una opinión que no tiene ni más valor ni menos valor a la de... O sea, tiene exactamente el mismo, ¿no? Que tengo el mismo derecho a opinar, pero es un tema tan delicado en el que ya varias veces se han manipulado mis palabras que me asusta bastante hablar sobre el tema, más en una situación así, porque es un tema muy serio, donde mucha gente está sufriendo mucho, lo está pasando muy mal mucha gente, y yo, pues claro que no tengo ninguna respuesta a cómo se van a solucionar las cosas. Creo que más que nunca, si te refieres a cómo afecta eso a mi gremio, al mundo del cine, al mundo del arte, al mundo de la cultura, creo que más que nunca tenemos que unirnos y encontrar, como se pueda, un poco de optimismo para seguir luchando, porque esto afecta a mucha gente, no solo a los actores o los directores. Son muchas familias que están detrás de lo que está pasando y que están viviendo con las mismas dificultades con las que vive cualquier persona con otra profesión, ¿no?, a la que está afectando la crisis. Son millones y millones de personas en nuestro país. Entonces, sí, es un tema muy, muy serio y muy difícil. Sí, es una pregunta para Castellito, para el director. Quisiera que nos contara un poco cuál es la situación del cine italiano ahora, después de del gobierno de Berlusconi, en el que lo pasó bastante mal la cinematografía italiana. ¿Cómo está ahora la situación del cine italiano con la crisis y cuál es su proyecto siguiente? Gracias. Yo hago este trabajo ya desde hace casi 25 años. Hablo italiano, ¿les vale? ¿Tiene traducción? ¿Sí? Sí, sí. De todas maneras lo entendéis perfectamente. Yo este trabajo lo hago ya desde hace 25 años, es mi profesión, y desde hace 25 años oigo hablar de crisis del cine italiano. Es evidente que nosotros los italianos conseguimos hacer algo bueno solo si no estamos en crisis. La crisis no es una crisis del cine, la crisis no es una crisis española, no es una crisis italiana, la crisis es una crisis europea. Sin Europa no vamos a ningún sitio. Yo creo que he mostrado un ejemplo de importante cine europeo. Esto no es una coproducción solo ítalo-española. De hecho, agradezco a mis amigos españoles, los coproductores Telecinco, Alberto Sessa, Medusa, la italiana, porque ha sido un esfuerzo importante. Puede incluso responder al tema de la crisis. Hacer esta película que se ha rodado entre Croacia, Bosnia e Italia
Este es un ejemplo de cine europeo que intenta mantener la calidad, mantener elevada la calidad del producto y al mismo tiempo contar algo que permanezca, algo que quede en la memoria de todos nosotros. Esta es la historia de la última gran guerra europea. Yo cuando empecé a documentarme sobre esta película iba a YouTube y buscaba los primeros vídeos y tengo que decir que los primeros vídeos eran todos en español. Es evidente que los primeros enviados periodistas que han llegado a la guerra han sido quizá los españoles y los ingleses. Esta ha sido, como decía, la gran guerra que nosotros europeos hemos hecho como que no veíamos, porque estábamos en vacaciones en Rímini o en cualquier otro sitio. Y en este gran marco, y esto lo cuento porque es una respuesta a cómo superar la crisis, nosotros hacemos películas que cuenten historias que sean lo más posible universales y que se opongan en una forma al cine americano que lo cuenta los mismos argumentos de otra manera. Como decía, dentro de este marco grande de la guerra de la ex Yugoslavia está la guerra de esta mujer joven que atraviesa un periodo de 25 años de su vida. Esta es una forma de superar la crisis, intentar escribir historias, libros, que cuenten de una manera lo más universal posible los argumentos y que no se queden demasiado unidos a su propio ombligo. Bienvenida. Al margen de algún que otro musulmán, jamón es algo que gusta a todo el mundo, que es lo que te pasa a ti. Y al margen de eso, quería preguntarte, ¿qué diferencia hay de ser actor en los Estados Unidos siendo de origen hispano, en este caso latino? Es que en mi caso yo siempre me he sentido como una invitada que pasaba por allí, y cuando hice mi primera película allí me sentí exactamente igual que cuando hice la primera película aquí con Vigas. Sentí que era la primera y la última. Qué bien, me han invitado a participar en esto que ha sido mi sueño de toda la vida, pero me imagino que aquí se acaba. Pues cuando me fui a hacer una película a Estados Unidos por primera vez, que fue con Stephen Frears, que era un director que yo siempre he admirado mucho, me pasó lo mismo. Pensé que era pues una y no más. Y me he seguido sintiendo así, como me han seguido invitando, yo he ido, he pasado un poco de tiempo, he hecho mi trabajo y he vuelto a Europa. Y la diferencia la marca cada proyecto y cada director, no es tanto el estar allí o aquí. Allí hay muchas de las películas que yo he hecho allí han sido películas independientes con un presupuesto más pequeño y es una manera más artesanal de rodar que me recuerda más a cómo rodamos aquí. Y es la manera con la que yo más me identifico, ¿no? A la hora de trabajar. Y luego sí he hecho pues 2, 3 superproducciones. O sea, sé cómo se ruedan esas películas, pero no es lo que hago normalmente. Lo he hecho y es muy interesante hacerlo también para aprender cómo se hacen, porque es como un parque de atracciones, pero no es lo que más me tira a mí como actriz, porque no es donde sueles encontrar los mejores personajes. Hola, Pem. Estoy aquí. Enhorabuena. Bueno, quería saber en primer lugar qué es lo que encontráis el uno en el otro para trabajar con esos resultados tan estremecedores siempre en los dos papeles. Sobre todo el de Non Ti Muovere, bueno, me pareció espectacular. Este también me ha gustado mucho. Y luego quería preguntarte también sobre el proyecto que tenías de Anita Delgado, sí. A ver qué va a pasar con la princesa española. Gracias. Con eso no va a pasar nada porque estuvimos un par de años intentando sacarla adelante hasta que la familia dijo no queremos que se haga esta película y en ese momento yo me retiré del proyecto porque no entra dentro de mis planes luchar por algo que vaya a molestar a nadie y mucho menos a un familiar. ¿Para qué? Para hacer una película, no merece la pena. Más cuando estás contando la historia de personas, algunas de ellas ya no están vivas, o sea que todos mis respetos, ¿no?, hacia la decisión de la familia, por eso me retiré. Y otra pregunta de lo que vemos el uno en el otro. Yo desde que conocí a Sergio en el Hotel Rafael en París, que acababa de leer la novela de Margaret, me obsesioné totalmente con la novela, con No te muevas,
Y le vi y me pareció, yo admiraba mucho su trabajo como actor, me pareció una persona tan interesante, me gustó tanto cómo me hablaba del personaje, de cómo quería hacer la película, le tuve que convencer yo a él porque yo no hablaba italiano en No te muevas y le dije, no te preocupes, voy a aprender, voy a grabarlo en una cinta y te la mando. Y así fue como me dio el personaje, hace muchos años ya de eso, pero en aquella reunión yo no hablaba ni una palabra y le tuve que convencer. Penélope tiene lo que un director no puede pedir más de lo que le puede pedir a Penélope, porque está llena de colores y al mismo tiempo es blanca, por lo tanto es colorable, se le puede colorear. Tiene la capacidad de asumir todos los riesgos y al mismo tiempo es muy ambiciosa durante su interpretación. Ella intenta siempre, de todas las maneras, obtener el máximo en lo que hace. Yo creo que trabajar con ella, para mí, para Margaret, haya sido, como decía antes ella, más una aventura humana que un trabajo profesional. Penélope ha hecho esta película un año después de quedarse embarazada, de que naciera su hijo, y esto ha tenido un significado. Margaret, mi mujer, tiene cuatro hijos míos, y sin embargo ha conseguido escribir de una forma magistral sobre una mujer que no puede tener hijos. Es esta capacidad de contar lo que es contrario a ti, contar lo que no sabes o aparentemente no sabes, es ahí donde está el talento, que es el que aporta algo a esta película. De Grecia, sí. Me gustaría decir muchas gracias a Margaret por las maravillosas cosas que ha introducido en la historia de la película. Margaret, voy a utilizar tus palabras para mi primera pregunta, excepto de la excelente escena, maravillosa escena, donde hay una explicación acerca de lo que te preocupa, pero no voy a estropeártelo. O hay otra escena que me ha encantado, cuando la gente está entregando palabras a los otros, que están expresando realmente lo que es muy fuerte para ellos y es importante. ¿Cuál es la palabra que es más fuerte para ti, la palabra que realmente no les gusta? Y la segunda pregunta para todo el mundo, el título en inglés es Twice Born. Si tuvieran la oportunidad de nacer de nuevo, ¿qué cambiarían ustedes en su vida? Muchísimas gracias. En la película, yo creo que para mí es gracias a todas las personas y las mujeres gracias. Y la palabra paz, ese es el primer título del libro, paz, y luego lo cambié. Si naciera de nuevo, ¿qué cambiaría? Io penso che questa è una cosa che mi piace di questa cosa dei titoli. Questo film suscita diversi titoli. Questo lo trovo molto interessante. Noi in italiano si chiama Venuto al mondo. Non so come si traduce letteralmente in spagnolo. En italiano se titula Llegado al mundo. El asunto de los diferentes títulos del libro es algo que me interesa mucho. En español es Llegado al mundo. El libro se tradujo como La palabra más hermosa, porque al editor le llamó la atención mucho esa frase. A mí me gusta mucho el título español, Volver a nacer. Nacido dos veces es otro título. En esta película no nace dos veces solo el muchacho al que se le salva la vida, el que Diego salva la vida. Hay dos madres. Está la madre que se queda en la isla y la madre que se queda en el barco. En este juego de títulos, en mi opinión, está una de las grandes riquezas de la película, porque la película genera muchos razonamientos en muchas direcciones diferentes.
A mí no me gustaría, yo quería hacer igual que ahora. Me gustaría hacer lo mismo que he hecho, sobre todo mis 4 hijos. Fluido tu reciente maternidad a la hora de afrontar el personaje, y luego también que nos contaras qué piensas un poco de las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto al recorte de ayudas y a la subida del IVA en las entradas del cine. Venga, muchas gracias. Pues opino lo que opinamos todos, ¿no? Que es escalofriante y que da mucho miedo muchas de las decisiones que se están tomando. Pero no quiero llevarlo al tema del cine solamente, ¿no? A lo que se refiere a nuestro gremio, es en general. Por ejemplo, el tema de la educación es para tirarse de los pelos, o sea, porque sin eso no tenemos nada, sin eso no tenemos futuro, ¿no? Sin que los chavales no puedan tener acceso a unos estudios, a una educación, o sea, eso es sinónimo de libertad, sin eso no hay nada. Ese yo diría que es el tema que más me preocupa de todos, de todas las decisiones que se están tomando. Me parece que ese es uno de los puntos más graves. Pero bueno, para no entrar otra vez en este tema, porque si no, yo estaría horas hablando de esto, pero yo ya había conectado mucho con el personaje y pensaba que lo entendía muy a fondo. Y me uní al proyecto antes, 3 o 4 años antes de rodar la película. En esos años pasaron muchas cosas y entre ellas yo me convertí en madre. Y ahí me di cuenta de que se podía entender el personaje a otro nivel, mucho más profundo. Entender qué es lo que esa mujer desea tanto y qué es lo que la vida no le está dando, porque por supuesto una mujer que no desea hijos puede ser muy feliz, por supuesto que sí, pero una mujer que los desea al nivel que los desea Gemma, lo vive como un vacío y una cosa de la que no se puede recuperar nunca, y lucha hasta que lo consigue, y al final ese hijo le llega de la manera más inesperada, pero se obsesiona totalmente con la idea de encontrar ese hijo. En el momento en el que ese doctor le dice nunca lo vas a conseguir, eres una mujer totalmente estéril, y ahí empieza esa guerra personal de este personaje, esa búsqueda por ese hijo, y que al final llega, que es Pietro, y que Pietro ya sabéis que es el hijo de Sergio y Margaret, y yo creo que ha hecho un trabajo maravilloso y él es la luz de esta película. ¿Qué tal, Penélope? Soy Darian Schickman, para Caiga quien caiga, de Argentina. Ante todo... Uy. Todavía no pasó nada. Ante todo... Todavía no. Queríamos felicitarte por la película y agradecerte que hayas venido a este festival y poder tenerte delante nuestro. Vos o tú ganaste un Oscar por la película Vicky Cristina Barcelona, en donde se toca el tema del poliamor y compartías tu marido con Scarlett. La verdad que estabas preciosa. Quiero decirte que estoy enamorado de vos, muerto contigo, y quería pedirte matrimonio adelante de toda esta gente y las cámaras internacionales. Y quizá podemos ser una feliz pareja de 3. ¿Y cómo salgo yo de esta? Bueno, aceptando o no. Es que yo ya estoy casada, pero... Bueno, en Argentina no pasa nada, o en Las Vegas. Se lo entrego. Aquí sí. Muy bien. Permiso, te lo dejo acá. No tiene un gran valor, pero tiene un gran valor afectivo, y quizás nos podemos sacar una foto después, si querés, en vez del casamiento. Claro que sí. Muchas gracias, Penélope. Gracias. Y damos paso a la siguiente pregunta. Bueno, Penélope, enhorabuena por este matrimonio, este nuevo matrimonio. Me gustaría saber, y que es la pregunta para los dos, es la misma. Penélope podía representar aquellas actrices del cine italiano que tanto relumbrón dieron a esa cinematografía, por ejemplo, Sofía Loren, Silvana Mangano. Yo, si se hiciera una nueva versión de Arroz Amargo, vería en ella a Penélope Cruz. Si hay una escena en esta película que me recuerda, no sé si lo va a pronunciar bien, la Ceochara que interpretó Sofía Loren. ¿Sería Penélope Cruz esa herencia para volver a relanzar el cine italiano con las grandes actrices de entonces? A los dos. Penélope,
Penélope haya recogido la herencia. Penélope para nosotros italianos se le percibe como una actriz italiana. Primero porque trabaja en italiano, interpreta en italiano de forma magnífica y es la heredera natural de las actrices que he dicho antes. Recuerda incluso algo de Claudia Cardinale, algo de Silvana Mangano, Gina Lollobrigida, todo este mundo de actrices guapísimas y muy pobres. Y este es un elemento importante para esa gran generación de actrices. No eran actrices burguesas. Y eso marca una importante diferencia en la calidad y en el estilo de estas actrices. Los proyectos llegarán seguramente. Nosotros decimos no hay dos sin tres. A mí me gustaría decir una frase, voy a intentar decirla en español, porque para mí ha sido la frase que me ha guiado durante la creación de esta película. Es una frase del libro que dice, ¿me corriges? Para mí esta es la película. Para mí esto es el amor. El amor es un agujero que todos nosotros tenemos y que intentamos cubrir de alguna forma. Intentamos llenar. La película lo que nos quiere contar es esto. Gemma mete la mano dentro del agujero más horroroso que se puede encontrar, que es el de la guerra, que es el del dolor, el de la aniquilación, y de ese agujero consigue sacar una luz, una posibilidad. Y esta posibilidad, que su hijo se llama Pietro. Y es él el que vuelve a nacer. Desde Cataluña. Penélope. Hola. Hola. Recuerdo que en Non ti muovere decidiste doblarte del italiano al castellano porque dijiste que te resultaba bastante fácil. ¿Qué va a pasar aquí con ese diálogo en inglés y en italiano? Lo digo porque en la película de Woody Allen se ha hecho un doblaje que todo el mundo habla castellano, los americanos, los italianos, y eso desfigura muchísimo la vitalidad de la película. ¿Cómo vais a hacer en este caso? Y si Sergio ha tenido algo que ver con ese doblaje de la versión española. No, yo no me voy a doblar, porque hace mucho que no doblo las películas que hago fuera, porque prefiero que se vea la versión original. Es mi opinión. Y cuando intentas doblar algo así, cuando además hay tantos acentos y es complicado, es una decisión muy complicada, muy difícil. A mí me costó mucho. Estuve años dudando y lo hice en algunas, pero al final decidí que no, que la película es una, está ahí y no hay dos o tres versiones de la misma película. La versión original de la película para mí es la que es la película. ¿Sergio ha tenido algo que ver con la versión doblada al castellano? ¿Ha supervisado la versión doblada al castellano? El doblaje del film, la versión española. Sí, has deciso tú. No. No. Yo estoy totalmente de acuerdo con Penélope. Para mí la versión es la película como está interpretado en directo por los actores. Por otro lado, una de las grandes ventajas de tener a Penélope es que ella hace creíble el italiano y el inglés con una naturalidad, porque para nosotros se parece tanto a como nosotros hablamos el inglés y el italiano. Para mí es esa la película. Perdón si vuelvo al mismo argumento. Es esto lo que hace la película europea, en el sentido más internacional posible. Es decir, hay una mujer que sale desde Italia, una italiana que habla italiano con su hijo, va allí, encuentra bosnios que no hablan bosnio, sino que hablan inglés. Todos hablan inglés. Cuando no te entiendes con las personas con las que te encuentras, las películas hay que doblarlas. En Italia ha sido doblado el film porque una versión completamente doblada con otras voces. Y supongo que en España quizás se haga lo mismo, pero la película espero que se vea por la mayor parte de espectadores en su versión original, porque es eso lo que lleva la verdad. El doblaje no lo conseguirá nunca.
Grazie, eskerrik asko. Gracias.